Bueno, hoy estamos intentando abrir un debate importante a nivel de nuestra sociedad ante un tema que realmente ha sido de alto impacto para nuestra sociedad, como es la reforma de la salud, lo que ha significado una reforma del Estado uruguayo, planteado desde lo que fue nuestro presupuesto nacional en el 2005, con una mirada de un cambio sustancial, y hoy, a 10 años de este comienzo de la reforma, comienza el 1 de enero del 2008 con la ley de creación del Sistema Integrado Nacional de Salud, junto con dos leyes también importantes como lo fue la creación del FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que es el que le otorga el financiamiento, y la tercera ley fundamental como fue la descentralización de ACE, que ocurrió en agosto del 17. 10 años de esta reforma, 10 años de la descentralización de ACE, 10 años que entendemos que es un buen momento para que entre todos podamos dialogar, podamos pensar y por sobre todas las cosas busquemos seguir profundizando estos caminos que llevaron a este cambio. Este cambio que llegó y se quedó precisamente en la población y que ante los debates posibles de eventuales cambios de rumbo en el gobierno probablemente no pueda permitir que se cambie definitivamente este nuevo modelo. Pero la importancia es que podamos contar con la población, con la gente en general, y cuando hablamos de la gente en general, definir el rol que tienen tanto los usuarios como los trabajadores dentro de esta reforma. Esta reforma sí tuvo algo fundamental junto con lo que significa el cambio en el modelo de atención, en el modelo de gestión, en el modelo de financiamiento, ha sido la incorporación de la participación social. Este primer punto entendemos como muy importante. Hoy, desde este lugar donde nos ha tocado, donde nos han definido y nos han planteado la responsabilidad y el compromiso de representar a los trabajadores, lo sentimos como ese paso que hay que defender, que realmente lo tenemos que seguir nutriendo, que ningún trabajador, por más que sea representativo, puede por sí solo, si no hay un acompañar de parte del colectivo para seguir avanzando. De la misma manera en el proceso de organización y de trabajo del sector de los usuarios, y compartiendo también la mirada que como trabajadores somos usuarios del sistema de salud. Hoy tenemos grandes desafíos que tienen que ver con el hecho de cómo miramos esta nueva construcción. Esta nueva construcción que plantea que el subsector público y el subsector privado deban caminar en conjunto en un Uruguay realmente en condiciones, por lo que hace tanto a su territorio como a la población, de crear estas nuevas identidades, estas identidades que nacieron del pensar que no podríamos tener ciudadanos de primera y de segunda a la hora de la prestación de los servicios de salud, a la hora de pensar de que materialmente las posibilidades que tenía cada persona de sustentar su atención en salud no debía estar en discusión, porque la salud es un derecho fundamental y es un deber, responsabilidad del Estado poder otorgársela a toda la población en general. Hizo de esta reforma, de este cambio, un elemento central. Pero para eso también tenemos que visualizar cómo construimos los dos efectores importantes que hoy coinciden en este sistema: ACE como efector público y las mutualistas como el subsector privado. Y cuando avanzamos en la primera etapa, con la ley del FONASA, el financiamiento concreto, regulado a través del Banco de Previsión Social, donde este fondo que lo genera trabajadores, empresarios y el Estado, que son dineros públicos, y esto es muy importante rescatar porque el sistema en sí mismo es público por el financiamiento, fondo público, y en esa mirada de cómo se redistribuyen precisamente esos fondos que tienen que ver con las decisiones que tiene cada uno de los ciudadanos, dónde quiere tener su atención, partimos de una base un tanto desigual. Hoy tiene un presupuesto importante, hoy ha crecido en los recursos que se le asigna, pero
Nosotros además tenemos una población importante que seguimos atendiendo que no es parte del FONASA. ACE tiene 1.300.000 usuarios para atender. FONASA tenemos un promedio de 400.000. Por lo tanto, hay un sector de la población que se nos es asignado hasta por ley, en el cual tenemos la obligación, caso es de los pacientes privados de libertad, los pacientes que hoy por patologías de salud mental terminan en el espacio público, y hablamos del Hospital Vilar de Bo, hablamos de las colonias Etchepare y Santín, hablamos también de lo que hace al Portal Amarillo y en los temas de drogas y la dependencia de las sustancias. Hablamos de los procesos donde también hemos ampliado, como es los lugares de casa abierta, que tienen un trabajo importante, y eso es trabajo de ACE, y es trabajo que ha sido asignado desde el lugar del presupuesto y de la ley. Pero lo que queremos plantear como un paso que debe continuar y debe ser parte de esta reforma es una nueva ley que tendrá que ser discutida en el Parlamento, donde logremos equiparar lo que son los costos de este sistema y donde hablar de comprar un servicio o de vender un servicio sea en igualdad de condiciones. ¿Y esto por qué? Porque hoy estamos llamados a una complementación de servicios, a pensar en que lo que tiene un subsector pueda compartirlo con el otro y de esta manera dar garantías de tener los servicios cubiertos en un momento donde el país, y muchas veces por el tema formativo, no contamos con todos los profesionales para acreditarlo, pero sí en uno de los dos espacios cabe esa posibilidad y por lo tanto poder compartirla para que todos los ciudadanos de ese lugar lo tengan, pero fundamental que sea en un mismo costo, que sea en igualdad de condiciones, porque obviamente que un tema que nosotros hemos discutido, hoy lo seguimos manifestando desde la representación de los trabajadores y lo hacíamos ayer también desde el espacio de debate de los trabajadores, que la salud no es una mercancía, que la salud es un derecho fundamental y hay que defenderlo desde ese espacio. Por lo tanto, la prestación de los servicios de salud en el Uruguay tiene que tender especialmente a eso, a no ser visto desde el espacio de lo que puede ser la mirada mercantil, sino directamente en la construcción de un derecho, que obviamente tiene sus costos, que obviamente hay que asignarle recursos genuinos, pero que estos recursos que se asignan sean especialmente para la prestación del derecho, para crear los espacios correspondientes, y en esto estamos hablando de las condiciones de trabajo, estamos hablando de la generación de salarios que identifiquen a los trabajadores desde su función y en el rol que cumplen, salarios que dignifiquen al trabajador y que podamos avanzar precisamente en esta etapa de construcción donde otros desafíos se van a colocar, como es los regímenes horarios, esta gran lucha que en un determinado momento se dio por el plano de las 6 horas, pero que garantice que cada trabajador pueda lograr desde un único lugar ejercer su profesión, tener un salario que lo dignifique y de esta manera generar los espacios de calidad que también están atados desde el cómo el trabajador llega a su lugar de trabajo. Esta dimensión que tiene que ver con los aspectos financieros es analizar un Uruguay donde hoy hay una inversión de más de 4.000 millones de dólares al año, en donde el sistema de salud está posesionado también a nivel internacional como un sistema de salud que ha avanzado en garantías, que ha avanzado en la universalidad, en la llegada de los servicios, donde hay muchos referentes regionales y extrarregionales que entienden que el proceso Uruguay es un proceso de calidad. Y bueno, esto lo tenemos que seguir reafirmando y las reafirmaciones nacen precisamente de los debates, nacen de el construir lo que hace a estos modelos en la integralidad de nuestra sociedad y donde no unos pocos sean los que toman partido y donde se logran lo que son las verdaderas políticas, sino que sí, si bien hay un lugar donde se gestan las políticas y donde se entienden los caminos que el país debe ir, hay un universo mucho más amplio que tiene que estar incorporado y que es fundamental que pueda participar para que esto realmente siga siendo una verdadera reforma en profundidad, una verdadera reforma donde la población se identifica y donde sigue entendiendo que el proceso que el Uruguay inició a partir de este 2008
siguiera siendo una realidad. Las reformas del Estado uno no las puede analizar en poco tiempo y por eso nos parece bueno en este intermedio de 10 años de camino en que entremos a analizar en una forma aún más profunda. Este debate que también está planteado a nivel departamental y donde se incorporan actores, trabajadores de organizaciones que no solo son vinculadas al sector salud, en este caso la educación, nos parece fundamental, porque la construcción de los procesos de salud están atados especialmente también a la construcción de los procesos educativos. ¿Por qué? Porque el cambio del modelo de atención, como está planteado, está desde la mirada del primer nivel de atención. El primer nivel de atención, en lo que es un modelo de atención primaria, habla de la prevención, de la educación, del fortalecimiento de las estructuras de base, en aquellas donde hay un contacto más directo y donde fundamentalmente tenemos la consigna de que el sistema debe ir a la gente y no la gente al sistema. Entonces, con un sistema educativo fuerte, que eduque, que prepare a las nuevas generaciones también para poder entender cómo es el buen uso de este sistema de salud y de cuanto más bien usemos, tendremos una sociedad más sana y una sociedad que esté en condiciones de seguir apelando a nuevos desafíos y con esto algo que también es bien importante, el tema del manejo del recurso. Cuanto mejor manejamos los recursos, ahí estamos hablando de posibilidades de creación de nuevos espacios, de nuevas llegadas, donde el sistema de salud tiene que seguir. Nosotros tenemos un abordaje a través de ACE de todo el territorio nacional, en particular el medio rural se asiste en un porcentaje muy importante dentro del sector público, dentro de ACE, y hemos apelado a llegar desde la infraestructura a mejorar sustancialmente. Hemos trabajado para lograr policlínicas de primer nivel en lugares donde prácticamente no había nada. En el caso del departamento de Artigas llegamos especialmente a Guarén y en Bella Unión con 2 policlínicas de primer nivel. Pero esto habla de los procesos en la mirada de la infraestructura y en el seguir colocando al primer nivel y a la cercanía del primer nivel con la gente. Bueno, debates que obviamente darán para una mayor profundidad, un debate donde justamente en esta actividad y actividades como esta son muy importantes y lo bueno es que se generen en todo el país, que no quede centrado tal vez en algún lugar. Y la iniciativa que están teniendo los trabajadores organizados en ese sentido habla de la madurez con que queremos tomar precisamente lo que es seguir construyendo un modelo que entendemos que es el mejor para el país, pero que en definitiva depende también de nosotros que lo podamos seguir construyendo.